Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 6, 7 y 8 de esta historia que se nombra No temas al mal. Los derechos de esta historia no son míos, los derechos a Katydid. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Rod y Sul divisó de reojo a la mujer de pelo verde mientras entraba en la plaza. Estaba sentada en un banco junto a la fuente, fingiendo leer una revista, pero sus ojos lo seguían. El hombre corpulento sentado a su lado fingía estar absorto en su teléfono con más naturalidad. Probablemente buscaban el maletín con artículos robados que llevaba. No tenía ni idea de lo que contenía. Sabía que era mejor no preguntarle a su jefe. Pero sabía que si no entregaba un solo paquete, moriría. Siendo un adolescente con una peculiaridad casi inútil, su única utilidad para el crimen organizado residía en su desesperación y su carácter prescindible. Hablando de su peculiaridad apenas útil, Roddy le susurró al pájaro rosa que estaba sentado en su hombro: Pino, estamos haciendo una jugada al estilo del número 12. Pino saludó inclinando su ala hasta la cabeza y luego alzó el vuelo. Roddy sonrió con sorna y saludó a sus dos colas, para que supieran que los había descubierto. Luego, sujetó el asa del maletín con los dientes y trepó por la fachada del edificio más cercano. Un grito furioso resonó a sus espaldas. Acto seguido, una bola de metal se incrustó en la pared junto a su cabeza. En la plaza, la gente gritaba y huía. ¡Mierda! La mayoría de los villanos no armarían tanto revuelo en un lugar público. Atrajo a los héroes. Había esperado que esos dos intentaran atacarlo en cuanto se dirigiera a la zona peligrosa de la ciudad, no que usaran sus dones públicamente en una zona turística. ¿Qué habría en ese maletín? Con un gruñido, Roddy apartó el brazo justo a tiempo para esquivar otro proyectil. Mientras otra bola de metal pasaba zumbando junto a su oreja, Roddy consideró entregarles el paquete. Pero sus propios jefes lo asesinarían con aún más seguridad que esos dos. Si su padre no hubiera abandonado a su familia para unirse a la secta Umarise, Roddy estaría ahora mismo en el instituto, en lugar de transportar paquetes ilícitos bajo la amenaza de muerte. No podía morir. Tenía dos hermanos menores viviendo en una caravana abandonada y destartalada que dependían de él para sobrevivir. Roddy se dejó caer sobre el borde del tejado con un gemido. Se tumbó boca arriba para recuperar fuerzas y para ser un blanco más fácil para aquellas pelotas. Tras unos minutos sin más ataques, asomó la cabeza. El hombre musculoso sacó una enorme bola de metal, de un tamaño mucho mayor que las demás. La mujer de cabello verde alzó su arco resplandeciente y disparó. El acero impactó contra el edificio, provocando que todo el tejado de tejas se deslizara. Tras maldecir, Roddy se puso de pie de un salto. Corrió hasta el borde del edificio y saltó al tejado contiguo justo a tiempo. Esta zona estaba repleta de edificios de tejado plano, muy juntos. En el mundo de Lampa la llamaban la acera de los criminales. Abajo, el dúo lo siguió, dejando tras de sí a más turistas gritando y huyendo. Mientras esquivaba dos pesados proyectiles de metal, Roddy notó que algo mucho más pequeño aterrizaba en su hombro. Lo agarró y lo giró entre sus dedos. Ella le había disparado un dispositivo de rastreo. Inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. Esto sería útil. Lo tocó con una sonrisa burlona. ¿Crees que puedes rastrearme? Perra, ahora estás en mi patio trasero. Pino descendió del cielo. Emitió una serie de gorjeos que solo él podía entender. Roddy dijo: gracias, bolita de pelo. Corriendo por el borde del tejado, Roddy saltó. Aterrizó en una cornisa y luego bajó de un salto hasta un contenedor de basura. Arrojó el dispositivo de rastreo a un camión de basura. Después, saltó a la parte trasera de la camioneta que Pino le había conseguido. Agachado entre las cajas que llenaban la parte trasera del camión, Roddy observó cómo sus dos colas perseguían al camión de basura que iba en dirección contraria. Sonrió con picardía. Que rebusquen entre la basura buscándolo. En cuanto se aseguró de que se habían ido, se puso las manos en las caderas y proclamó: este es el día que siempre recordarán como el día en que casi atrapan a Roddy Sul. Pino le lanzó una mirada fulminante por su mala referencia cinematográfica. Riendo entre dientes, se recostó contra una caja. Relájate, bolita de pelo. Este viaje nos llevará temprano a nuestro destino. Quizás ganemos una bonificación y entonces por fin tendré suficiente dinero para llenar tu estómago insaciable. Ella le atacó el pelo. Él la apartó de un manotazo, gritando:
Lo sé, nunca debería opinar sobre la comida de una dama. Ay. Te compraré un mango cuando me paguen. ¿Sabes cuánto te gusta el mango? Tras entregar el paquete, Roddy estaba ansioso por volver a casa y ver cómo estaban sus hermanos. Pero antes, recibió un mensaje de texto de su jefe pidiéndole que fuera al bar para recibir una bonificación por una entrega rápida. ¿Ves, Pino? Dijo mientras abría la puerta. Ese trabajo debió ser excepcionalmente valioso, con villanos tan poderosos tras el paquete. Fue un riesgo, pero valió la pena. Esta noche habrá mangos por todas partes. Su mirada se posó en su jefe, que estaba detrás de la barra puliendo un vaso. Jefe. Le juro que siempre se ve más joven. ¿Es un traje nuevo? Le queda muy elegante. Le agradezco mucho tener un jefe tan guapo y generoso. Su jefe incluso soltó una risita. Roddy, nunca me había alegrado tanto de haberte contratado. Roddy parpadeó, confundido por aquella inusual amabilidad. ¿De verdad el paquete era tan especial? No, es porque puedo cobrar la ridícula recompensa que Umari se puso por ti. Mirando por encima del hombro, el jefe gritó. Es todo tuyo. La mujer de pelo verde salió de la parte trasera del bar. Roddy intentó huir, pero su corpulento compañero se le acercó sigilosamente por detrás para bloquear la puerta. El hombre tenía basura pegada al hombro y una expresión de mal humor. Levantó a Roddy y luego le estrelló la cabeza contra el suelo. Roddy se golpeó contra un pomo de madera, y le apareció un moretón alrededor del ojo. La mujer disparó un proyectil contra Pino. Esta gritó al caer al suelo. Roddy también gritó de dolor. Mientras el hombre le inyectaba una aguja en el cuello, Roddy gritó. Mentí. Eres un inútil. Tu único punto fuerte como jefe siempre fue tu disposición a contratar a menores. Ahora que lo pienso, usar mano de obra infantil para trabajos criminales potencialmente mortales no te hace precisamente un ejemplo de humanidad. Incluso con los labios entumecidos, terminó. Cada vez que te veo, pareces mayor, y tu nuevo traje te hace ver gordo. Roddy despertó en medio de la oscuridad. No podía ver ni oír. El aire estaba frío y olía a moho. Se sacudió las manos. Estaba esposado a una silla de metal. Un dolor repentino le recorrió el brazo. Gritó. Reconoció esa sensación. Alguien estaba lastimando a Pino. Bolita de pelusa. ¿Dónde estás? Gritó desesperado. Una puerta se abrió, dejando entrar un rayo de luz en la habitación. La mujer de cabello verde entró, vestida con una túnica roja. Dijo, tu maldición ha sido retirada a un lugar donde no manchará los ojos de los creyentes. ¿Mi maldición, te refieres a Pino? ¿Mi peculiaridad? Por favor, no la lastimes, susurró Roddy, aturdido y dolorido. Alguien la golpeó. Lo sentí hace un momento. La mujer negó con la cabeza. Qué terrible maldición tienes. Te causa muchísimo dolor. Entonces, sin duda, debes comprender el mensaje de Umarise, que las peculiaridades son la causa de todo sufrimiento. Ustedes son los que nos están haciendo daño a Pino y a mí. No hagan que parezca que es responsabilidad de otra persona. Pero si no tuvieras ninguna maldición, no necesitaríamos purificarte de esta manera. Los que no están malditos viven una vida de lujo bajo nuestra protección en este escenario hipotético, básicamente estás diciendo que me secuestran tenga o no un don. ¿Qué te pasa? Ahora que el dolor fantasma había cesado, Roddy se obligó a calmarse. ¿Quién eres y por qué me secuestró Umarise? Me llamo Veros. Te he traído aquí por orden del líder supremo Flecturn, como castigo a tu padre. Me encantaría conocerte, pero no es así. Roddy resopló. Debería haber sabido que mi padre, un vago, me iba a causar más problemas. ¿Qué habrá hecho esta vez? Veros habló con voz grave. Ediesul no solo intentó escapar, sino que involucró al Mesías en su insensatez. Un pecado grave. Escapar. Roddy frunció el ceño. ¿Acaso mi padre no se fugó para unirse a tu secta de locos? Dejó una carta elogiando a Umarise. Parecía un caso resuelto, al menos según la policía. Con calma, Veros dijo. Umarise reclutó los servicios del Dr. Sul. Trabajó para nosotros con la condición de que no hiciéramos daño a sus hijos. Como nos desobedeció, te trajimos aquí. Una extraña euforía, casi histérica, invadió a Roddy. ¿Todo fue una mentira? Qué bien, mi padre no me abandonó. Solo que ahora ambos somos prisioneros de una secta demente. ¡Qué fastidio! Veros dijo, no estamos locos. Vamos a salvar el mundo. Roddy pensó que debía ser más diplomático, pero le dolía demasiado la cabeza. Debían ser los efectos secundarios de las drogas. ¿Qué vas a hacerme? Será mejor que me lo digas.
Si no, vomitaré encima de ti. No es una broma. Se me revuelve el estómago con mucha facilidad cuando estoy muerto de miedo. Veros dijo, actualmente estás demasiado contaminado por el pecado del mundo exterior para entrar en nuestro recinto sagrado donde vive el Mesías. Tardarás varios días en eliminar de tu organismo todo alimento y bebida ajenos. Roddy parpadeó. Entiendo que no quieras que consuma alimentos ni bebidas extranjeras, pero ¿me darás de comer tu propia comida, menos pecaminosa? Por favor. ¿Seguro que no tienes algo por aquí? Soy pequeño. No como mucho. Veros ladeó la cabeza. Tras un instante, dijo, te traeré comida. Algo en la forma en que lo dijo le hizo pensar que si su súplica no hubiera funcionado, no habría comido nada. Roddy tragó saliva. ¿Qué me harás después de esto? Ya que me trajiste aquí para castigar a mi padre. Evitó cuidadosamente mencionar a sus hermanos menores. Si de alguna manera no habían caído bajo la mirada de Umarise, entonces no los mencionaría. Roro y Lala tenían comida suficiente para una semana. Si no regresaba después de eso, no. Tenía que regresar, pasara lo que pasara. No soy lo suficientemente importante como para que me concedan esa información. Los ojos de Veros lo examinaron. Eres muy joven. Espero que sean indulgentes contigo. Roddy se dejó caer en la silla con un tintineo de esposas y murmuró, yo también. Toshinori llevaba una hora mirando fijamente un mapa de Oteón. Le dolían los ojos. Le dolía la cabeza. Todavía sufría los efectos del desfase horario. Un estornudo se le formó en la garganta. Quizás se había resfriado en el avión. Normalmente, gozaba de muy buena salud. Quizás la falta de sueño le estaba afectando. Había estado teniendo pesadillas sobre la época en que Umarise lo mantuvo cautivo. Al pensar en lo que podrían estar haciéndole al joven Midoriya, apretó los puños alrededor de su rotulador. Este se partió en dos, salpicando tinta sobre sus dedos. ¡Cuidado! Aizawa retrocedió de un salto con un grito. Lo siento, dijo Toshinori. Aizawa le dio una palmada en el hombro. Tranquilo. Vamos a encontrar a nuestros hijos. Aizawa había sido notablemente más amable con él desde que All for One había revelado información personal sobre su pasado. Toshinori no estaba seguro de si lo agradecía o le resultaba incómodo. Quizás ambas cosas. Era hora de volver a concentrarse. Toshinori se limpió las manos con un pañuelo y luego tomó otro rotulador. Tachó un barrio. También revisé aquí. No hay complejos subterráneos ocultos ni actividad sospechosa. Aizawa dijo. Pasé el día en el templo local de Umarise. He borrado dones hasta que me sangraron los ojos. Creen que soy un salvador. Estoy seguro de que no me mienten. No saben nada de un complejo lleno de niños sin dones. Toshinori se pellizcó la frente. Los rangos inferiores nunca saben nada. ¿Valía la pena intentarlo? Aizawa preguntó. ¿Ha recibido algún mensaje de Umarise en el que se indique que ha tomado como rehén a su sucesor o que está exigiendo un rescate? Toshinori se giró para mirar a su compañero héroe con sorpresa. Por supuesto que no. Umarise jamás tomaría como rehén a alguien sin particularidad, ni liberaría a un niño sin particularidad por ningún precio. Son un grupo de fanáticos. Suponía que habían tomado como rehenes a dos chicos importantes para ti y para All for One. Si simplemente secuestran a cualquier niño que cumpla los requisitos, entonces es un poco coincidencia que hayan encontrado a tres chicos sin dones de casi la misma edad al mismo tiempo. Aizawa se frotó la barbilla. ¿Crees que podría estar buscando al mismo chico que tú? No sé su nombre, pero era bajito, con pelo rizado verde, ojos verdes y pecas. El corazón de Toshinori dio un vuelco. La descripción era lo suficientemente vaga como para ser una coincidencia, pero supo de inmediato que no lo era. Lanzarse a rescatar a un héroe de un secuestro era exactamente lo que Izuku haría. Su corazón casi estalló de orgullo. Abrió la boca para contarle a Aizawa todas las virtudes de su maravilloso sucesor. Desde la puerta, All for One dijo, ese no puede ser mi hijo. Es mitad Oteón y se parece muchísimo a su otro progenitor. Fue secuestrado mientras me visitaba en Japón. Así que tres niños sin dones en la misma ciudad no son una coincidencia tan grande como podría parecer al principio, ya que mi hijo no es nativo de aquí. El cerebro de Toshinori se cortocircuitó en un largo joder. Casi le había revelado la identidad de su sucesor a All for One. Saltó de pie y se giró, gritando, no me asustes así. All for One puso los ojos en blanco. No estaba escabulléndome. Simplemente regresé al hotel caminando a paso normal después de un día productivo recabando información. ¿Qué, me tienes miedo?
sonrió con sorna. Cuando se trataba de que All For One descubriera la identidad de Izuku, Toshinori admitía abiertamente estar aterrorizado. Tenía que disimularlo, y rápido. Lo siento, Aizawa, yo tampoco busco a un chico así. Mi sucesor es alto, musculoso, rubio y de ojos azules. Lo entrené para que se pareciera lo más posible a mí, ya que será mi futuro reemplazo. Toshinori sabía que All For One tenía una opinión tan baja de él que creía que realmente haría algo tan retorcido. Efectivamente, All For One resopló. Sigue así. Parece que el noveno no valdrá mucho. Toshinori simplemente arqueó una ceja, seguro de que su viejo enemigo estaba muy equivocado. Al menos, como el hijo de All For One no vivía en Japón, si Junior intentaba derrocar a algún gobierno, sería problema de Europa. Toshinori se sintió un poco avergonzado al pensarlo. Hasta donde él sabía, ese chico no había hecho nada malo. El pobre muchacho simplemente había tenido la mala suerte de tener un padre terrible. Aizawa se encogió de hombros. Solo fue una idea que se me ocurrió. Umarise mantiene a los niños secuestrados en el mismo lugar, así que seguimos compartiendo el mismo objetivo. All For One, dijiste que tenías información nueva. Isashi abrió la puerta justo a tiempo para oír a Aizawa decir, ¿crees que podría estar buscando al mismo chico que tú? No sé su nombre, pero era bajito, con pelo rizado verde, ojos verdes y pecas. Por sus peculiaridades, ese no era el sucesor de All Might, era el amado hijo de Isashi. Incluso la imprudencia de lanzarse a salvar a Eraserhead encajaba a la perfección con Izuku. ¿Significaba esto que Isashi había provocado el secuestro de su único hijo con su plan para obtener el Asure? Isashi guardó cuidadosamente ese pensamiento y lo apartó hasta después de confirmar sus sospechas, y después de tener tiempo para encontrar una justificación de por qué no era su culpa. Tan pronto como estuvo solo, Isashi decidió ordenar a sus espías que desenterraran el informe policial de Aizawa. Primero, Isashi tenía que desviar las sospechas de su enemigo de su preciado hijo. Ese no puede ser mi hijo. Es mitad Oteon y se parece muchísimo a su otro progenitor. Isashi procedió a inventar una historia sobre cómo su hijo lo había estado visitando desde Europa. Necesitaba evitar que All Might se diera cuenta de la extraña coincidencia de tener a 3 chicos sin dones en el mismo lugar. El rubio bufón casi salta al techo de la sorpresa ante la llegada de Isashi. El idiota se puso tan nervioso que admitió que su propio sucesor tenía el pelo rubio y los ojos azules. Isashi guardó esa información para transmitírsela también a sus espías. Se sentía bastante satisfecho de que All Might hubiera confirmado todas sus peores expectativas al convertir a su sucesor en una copia de sí mismo. Un imitador de All Might, plagado de complejos de inferioridad y dudas, sería ridículamente fácil de doblegar. Por el contrario, Isashi sintió una mayor simpatía por Aizawa tras saber que arriesgaría su vida y su carrera de héroe para salvar a Izuku. Qué extraño que la primera persona que había tolerado en mucho tiempo resultara ser un héroe. En sus cavilaciones, tardó un momento en darse cuenta de que Aizawa le estaba hablando. All For One, dijiste que tienes información nueva. Isashi sonrió con sorna. Como los héroes son tan inútiles como siempre, por suerte he tenido un día productivo contactando con varios amigos que me deben favores. Toshinori apretó los dientes ante las palabras arrogantes de All For One. Le dolía depender de los contactos criminales de All For One y de sus favores ilegales. Pero con la vida de su sucesor en juego, haría cualquier cosa. No era una exageración. Aliarse con All For One había estado al final de la lista de cosas que jamás consideraría, y sin embargo, ahí estaba. Deja de presumir y dilo de una vez. ¿Qué has descubierto? All For One dijo. Hace unos años, un drogadicto local le vendió a Umarise un niño pequeño sin peculiaridades. Aizawa y Toshinori intercambiaron miradas idénticas de disgusto. Golpeando la mesa, Aizawa preguntó, ¿sabe ella a dónde se llevaron a la niña? No, y está muerta, pero el proxeneta sabía cómo contactar con la vendedora. Vamos a ofrecer a otro niño sin peculiaridades para atraerlos. Toshinori golpeó la mesa con las manos. Desde luego que no. All For One puso los ojos en blanco. Quería decir que mentiríamos. ¿Conoces el concepto, tú, imitador de Superman? Con las mejillas sonrojadas, Toshinori se recostó en su silla. Siendo tú, perdóname por haberme preguntado, murmuró. All For One dijo, dado que encontré esta información por mi cuenta, me pregunto si realmente te necesito. Aizawa dijo, si estás aquí, supongo que sí. Oh, nos necesita, dijo Toshinori, entrecerrando los ojos.
Podría atravesar las defensas de Umarise con pura fuerza bruta, pero no es muy bueno rescatando rehenes. Necesita que alguien salve a los niños mientras ataca. Nunca le han importado los daños colaterales, así que no es muy bueno previniéndolos. Es un misil andante. Si entrara solo, probablemente haría pedazos a All for One Jr. y lo esparciría por el pavimento, y entonces habría causado la muerte de un familiar por segunda vez. Las fosas nasales de All for One se dilataron. Fue sutil, pero Toshinori supo que había dado en el clavo. Con fingida alegría, el villano dijo: «Eres desagradable para ser un héroe. Tú empezaste esto. Aléjate de mi pasado de ahora en adelante, y yo me mantendré alejado del tuyo». Toshinori se irguió por completo y miró fijamente al villano. «¿En tu opinión, los héroes tienen que aguantar tonterías sin defenderse jamás?» All for One dijo: «Sí, por eso nunca quise ser uno». Toshinori resopló: «Nosotros tampoco te queremos. Díselo a mi hermano, así que la última persona que quería que fueras un héroe lleva muerta más de un siglo. ¿Has pensado en superarlo?», preguntó Toshinori con falsa dulzura. Aizawa siseó entre dientes. «Parece tener complejo de víctima». Toshinori asintió. Que un supervillano quiera ser la víctima es casi gracioso. All for One suspiró dramáticamente. «Eraserhead, pensé que teníamos algo especial. Siento que has sido extremadamente hostil conmigo desde que admití que planeaba robarte tu don y luego matarte». «¿De verdad lo crees?». Aizawa resopló. «Desde que admitiste que ser tu amigo resultaría en que convertirías mi cadáver en un zombie, he estado intentando activamente hacerte enfadar. ¿Está funcionando?». «No, por alguna razón no me molesta que me insultes como me molesta cuando lo hace All Might». All for One pareció sorprendido. «Es como ver a un adorable gato negro intentando arañarme. Creo que ahora me caes mejor». «Qué fascinante. Vine a decirte que he concertado una reunión con el traficante de Umarise dentro de 1 hora. Prepárate». En cuanto All for One salió de la habitación, Aizawa se inclinó y siseó: «¿Cómo puedo hacerlo enojar como tú lo haces? Estoy desesperado». Toshinori negó con la cabeza. «No sé qué decirte. Me sale de forma natural». La sala de la iluminación parecía extrañamente vacía. El espacio era apenas más grande que un vestidor, con paredes de un blanco inmaculado. Todo a su alrededor era blanco. Izuku estaba empezando a volverse loco. Una cápsula blanca con forma de huevo descansaba contra la pared. Parecía una bañera, solo que con una tapa redonda. Izuku lo entendió al instante. Iban a meterlo a la fuerza en esa caja como a un perro enjaulado. No sería divertido, pero no era tan malo como lo que temía que le harían. Sinceramente, prefería eso a otra sesión de abrazos grupales, y a esos sectarios ni siquiera les parecía un castigo. Por suerte, nunca había sido claustrofóbico. Le ardía la rabia solo de imaginar que le hicieran eso a alguien que le tenía miedo a los espacios cerrados o a la oscuridad. Fleck le entregó un frasco de vaselina. «Quítate la ropa y luego aplícate esto sobre cualquier herida abierta». Izuku se quedó mirando fijamente. Se sentía sumamente incómodo con esa petición, pero con Eddie y su hijo como rehenes, no tenía forma de negarse. Al menos Fleck no lo vio desnudarse. El líder del culto se dio la vuelta para abrir el huevo. El interior estaba lleno de agua. Bien, esto explicaba por qué querían que se quitara la ropa. Quizás era una buena señal. Seguramente no podían dejarlo en el agua demasiado tiempo si no querían dañar físicamente a su preciado Mesías. O tal vez el agua estaría helada y le causaría hipotermia. En cualquier caso, no tenía otra opción. Fleck lo ayudó a entrar en el tanque, si es que lo ayudó era la palabra adecuada, y le colocó una almohada inflable bajo el cuello. Incluso con la vaselina, Izuku hizo una mueca de dolor cuando el agua tocó una ampolla en su pie. El contenido de sal en esa agua debía ser muy alto, dado lo fácil que flotaba de espaldas. Contrario a lo que esperaba, el agua estaba agradablemente tibia. Con sinceridad, Fleck dijo: «Durante este tiempo, muchos reciben inspiración divina. Espero que ustedes sean guiados». Izuku le devolvió la mirada con cansancio. «Si no tuvieras un rehén, te clavaría los dientes en el cuello». Fleck cerró la tapa, sumiéndolo en la oscuridad total. El cuerpo de Izuku flotaba. No podía ver nada. No podía oír nada, salvo su propia respiración y el goteo constante. Ni siquiera sentía nada, solo el agua. Eso era lo más inquietante. Aún así, no era tan malo como se lo había imaginado durante el camino. De hecho, le resultaba un poco relajante. ¿Quién lo diría?
Mientras estaba atrapado dentro de la cápsula, Izuku ideó planes para escapar y contrarrestar el don de Flet. Reflejo. Una habilidad tan interesante. ¿Cómo identificaba el peligro? ¿Protegería a Flet si tomaba una pastilla para dormir? Si la pastilla funcionaba, su don lo seguiría protegiendo después de perder el conocimiento. ¿Reflejaba el daño indirecto? ¿Fallaba ante una fuerza lo suficientemente fuerte? Necesitaba realizar algunas pruebas para elaborar un plan sólido. Ya tenía numerosas ideas útiles, pero todas requerían recursos que no tenía. Era muy difícil idear un plan práctico sin saber en qué estado estaría el hijo de Eddie y dónde lo mantendrían. Izuku no podía irse sin el otro chico. Sus pensamientos resonaban con fuerza en su cabeza. Un coro de ansiedades sobre lo que Umarise podría hacerles a Eddie y a su hijo seguía atormentándolo por mucho que intentara concentrarse en lo práctico. Debió de pasar el tiempo. Sintió sed. Luego, incluso esa sensación se desvaneció. Cuando intentó moverse, Izuku se dio cuenta de que no podía. ¿O se había movido sin darse cuenta? Sentía que giraba en círculos como la manecilla de un reloj. Aunque lógicamente sabía que no podía haber suficiente espacio, la sensación era tan intensa que le provocó mareo. Ya no sentía el agua tocarlo. ¿O simplemente había dejado de notarlo? Tenía una extraña sensación de desconexión con su cuerpo. Incluso el dolor había cesado. Curiosamente, echaba de menos el dolor. Había sido la prueba de que estaba vivo. El aburrimiento y la apatía reemplazaron su breve destello de creatividad. Se sentía ingrávido. El goteo de agua en su oído se volvió insoportable. Izuku comenzó a cantar mentalmente para distraerse. En ese momento, las canciones de héroes le resultaban deprimentes, así que, en su lugar, evocó recuerdos de las canciones pop románticas que su madre solía escuchar mientras cocinaba. Ante sus ojos, las luces danzaban en una mezcla de espirales, puntos y líneas rectas. Sentía como si cayera al vacío. Escuchó una hermosa sinfonía, pero esta vez no la reconoció. El sonido cambió a vítores. Izuku estaba de pie en un podio en la UA, contemplando a la multitud. All Might le colgó una medalla al cuello y le dijo lo orgulloso que se sentía. Había ganado el festival deportivo. Su madre lloraba mientras ondeaba una pancarta. La luz le dio en los ojos a Izuku. El brillo le lastimaba. Cerró los ojos con fuerza, pero no antes de ver una mano que se extendía hacia abajo. Le pusieron una pajita entre los labios. El agua chapoteaba a su alrededor. Seguía en el tanque. Debía de haberse quedado dormido. Pero la visión había sido tan vívida, más parecida a una alucinación que a un sueño. Por primera vez, Izuku se dio cuenta de que tenía sed y hambre. ¿Cuánto tiempo llevaba dentro de esa cápsula? Debía de ser mucho tiempo, a juzgar por el ardor en su garganta y el vacío en su estómago. Quizás incluso toda la noche. Bebió el batido de proteínas con desesperación, aunque sabía a nada insípido. Cuando se agotaron las últimas gotas, la pajita se retiró y la tapa se cerró con un crujido. «Espera», gritó Izuku. No podía mover los brazos ni las piernas. Tenía una extraña sensación, como si se los hubieran cortado. Abrió los ojos de golpe, pero demasiado tarde. Solo encontró oscuridad. Lo habían vuelto a encerrar en el tanque. Con un horror enfermizo, se preguntó cuánto tiempo pensaban mantenerlo allí encerrado. Si incluso iban a alimentarlo sin dejarlo salir, entonces podría ser indefinidamente. ¿Y si nunca lo dejaban salir? Entró en pánico. Intentó golpear la tapa del tanque, pero sus extremidades no respondían a sus desesperadas órdenes. El agua salada y el colchón le impedían hundirse más. Apenas tenía espacio para moverse. Se sentía como estar dentro de un útero. A pesar de sus esfuerzos, su voluntad de luchar se vio mermada por una profunda inercia. Ninguno de sus sentidos respondía. Ya ni siquiera sentía el agua en su piel. Parecía no tener cuerpo. El vacío lo aterrorizaba. Era como morir. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Quizás hubo otra comida. No lo recordaba. No le gustaba pensar en cuánto tiempo había estado atrapado allí. Otra visión de All Might se le apareció, pero esta vez su héroe regañó a Izuku por haber sido capturado. De manera educada pero firme, le pidió que le devolviera su don. Izuku lloraba. Sus lágrimas se sentían tan reales. Su padre se acercó a él y admitió con indiferencia que se había mudado a Estados Unidos para evitar a su hijo inútil, sin don y acosado, tal como Izuku siempre había temido en secreto. Luego, su madre le dijo que era demasiado agotador seguir cuidándolo.
Eriesul estaba frente a él, cubierto de sangre y sosteniendo a un niño muerto, diciéndole a Izuku que todo era culpa suya. Realidad e ilusión se fundieron en un grito largo e interminable. Entonces, incluso las visiones lo abandonaron. La oscuridad lo consumió todo. La constante sensación de caer se desvaneció, reemplazada por la ausencia total de sensaciones. No tenía nada. No era nadie. Se sentía tan vacío como una cáscara de huevo. Habría rogado que All Might regresara y le gritara su decepción una vez más. Incluso eso habría sido mejor que el vacío implacable e interminable. Si esto era la muerte, deseaba que llegara pronto y terminara de una vez. Esto tenía que terminar. No podía durar para siempre. Se aferró a esa creencia hasta que se convirtió en esperanza, hasta que finalmente se desvaneció como el vaho de un aliento en un espejo. Oscuridad. Vacío. Y rabia. Dios mío, la rabia. Cuando la luz le dio en los ojos, Izuku los obligó a mantenerse abiertos a pesar de que se le llenaron de lágrimas. El dolor era un alivio comparado con la oscuridad infinita. Tenía que escapar del tanque antes de que pudieran encerrarlo de nuevo, pero sus brazos no respondían. Un gemido incoherente brotó de su garganta. Todo está bien. Te tengo, dijo Flet. Unos brazos azules lo sacaron del tanque y lo acunaron como a un bebé. Un dedo le secó una lágrima de la mejilla. Has sido purificado. Izuku temblaba, un manojo de furia y terror vergonzoso. Flet olía a colonia de sándalo. Izuku odiaba cuanto anhelaba ese olor, la presencia de otra persona. Una lágrima rodó por su mejilla. Luego otra. Alguien sollozaba. Era su propia voz. No quería aferrarse así a la túnica de Flet, pero no podía soltarla. Jamás imaginó sentir tanto alivio al sentir el algodón bajo sus dedos. Podía sentir de nuevo. El mundo entero parecía nítido y brillante, como si sus sentidos se hubieran agudizado. Vamos a secarte, dijo Flet, secándole el pelo con una toalla. Su voz era hermosa. Izuku la necesitaba y a la vez la odiaba. Izuku quería apartar al sectario y secarse él mismo, pero se sentía demasiado desorientado. Su cuerpo seguía sin obedecer a su mente. Era un manojo de nervios, temblando y sollozando. Él solo sabía dos cosas. 1. Quemaría a Umarise hasta convertirla en cenizas. Y 2. Había descubierto cómo romper la peculiaridad de Flecturn. Someter a un solo miembro de la secta sin poderes fue ridículamente fácil para All Might y All for One. Ni siquiera necesitaron a Aizawa, a quien habían dejado dormitando en su silla en el hotel. Les pareció una lástima despertarlo, ya que había tenido tantos problemas para dormir en el avión. No se trataba de una misión oficial, así que llevaron al prisionero a un almacén propiedad de uno de los amigos de All for One. Toshinori se sentía incómodo, pero desde que llegó a este país, había estado operando al margen de la ley. La primera vez que arrestó a miembros del culto Umarise en Japón, había desafiado a la ley. Menos mal que planeaba retirarse en cuanto terminara de entrenar al joven Midoriya. No temía las consecuencias legales. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes jamás permitiría que el héroe número 1 fuera arrestado públicamente. Su corrupción y obsesión por la imagen generalmente le repugnaban, pero sabía que esta vez le beneficiaría. Sin embargo, si la comisión conseguía información comprometedora sobre él, se vería obligado a retirarse anticipadamente si quería evitar ser su marioneta. All for One habría difundido la noticia con gusto si Toshinori no tuviera el chantaje de tienes un hijo guardado bajo la manga. Toshinori no tenía intención de usarlo, ya que no podía involucrar a un niño inocente en su pelea, pero All for One lo ignoraba. El miembro de la secta parecía un hombre normal de mediana edad con perilla y rostro alargado. Mientras esperaban a que el hombre inconsciente atado a la silla despertara, Toshinori murmuró: ¿cómo puede una persona sin particularidades aceptar comprar a un niño sin particularidades como si fuera un objeto? Con la peculiaridad que debía de potenciar su audición, All for One escuchó: ese hombre no nació sin peculiaridad. Yo se la quité. Más que nada como un favor a Umarise, ya que no tenía nada útil. Podía cambiar el color de sus uñas. Debería haberlo imaginado. Toshinori sabía que All for One había estado trabajando con Umarise en su contra durante años. Claro que vería a los sectarios y sus prejuicios como un centro comercial gratuito lleno de rarezas. El hombre gimió. Sus ojos verdes se abrieron de golpe. Eres la abominación. Luchó contra sus ataduras como si estuviera desesperado por alejarse lo más posible de Toshinori. All for One dijo: estás en la misma habitación que yo, pero ¿le tienes más miedo? Me duele. La mirada del sectario se dirigió fugazmente hacia All for One.
Palideció. El héroe número 1 jamás permitiría que me hicieras nada. Exijo un abogado. Su confianza comenzaba a regresar. Por amarga experiencia personal, Toshinori sabía que Umarise tenía muy buenos abogados. Y una red de jueces sobornados o leales. All for One sonrió fríamente. Olmig, ¿te importaría salir de la habitación? No tardaremos mucho, no con alguien como este. Toshinori se estremeció. Esto no era como antes, cuando había podido razonar con Botan. Este miembro de la secta era uno de sus fanáticos, que incluso había renunciado a su don. Varios cientos de niños sin don necesitaban ser rescatados. El joven Midoriya moriría si se revelaba su don. Toshinori se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Esperen. Chilló el miembro de la secta. Hablaré. Les contaré todo. Toshinori se detuvo, muy aliviado de no haber tenido que averiguar si había estado mintiendo. De vuelta en el hotel, Aizawa se quejó. Deberías haberme despertado. Toshinori dijo. Sinceramente, incluso nosotros dos fuimos demasiado. El culpable se rindió fácilmente. Extendió sobre la mesa la lista de suministros que se le enviarían a Umarise. Por desgracia, no sabía dónde guardaban a los niños sin dones. Es un secreto de estado, incluso entre sacerdotes de alto rango, y mucho más entre este simple recadero. Pero conseguimos información sobre sus entregas. ¿Cuáles de estos suministros serían de uso exclusivo para niños? All for One negó con la cabeza. Eso no funcionará. Como todas las sectas, Umarise anima a sus miembros a reproducirse y criar a sus hijos como sirvientes más fieles. Hay niños por todas partes. Habrá juguetes en todos los envíos. Pero fíjense en esto. Señaló la lista con el dedo. Tanques de flotación para niños. Toshinori contuvo la respiración. Por un instante, volvió a la oscuridad. Incapaz de moverse. Incapaz de sentir. Incapaz incluso de morir. El mareo le revolvió el estómago. Aizawa preguntó, ¿qué son los tanques de flotación? Son una forma de privación sensorial. A algunas personas les resulta relajante y terapéutico flotar en agua oscura durante unas horas. Se utilizan para tratar la ansiedad, el tecto simplemente para relajarse. All for One frunció el ceño. Aunque personalmente me parecieron ineficaces. Usé una con mi hermano, pero no funcionó. Los médicos me dijeron claramente que lo calmaría, pero después parecía más agitado. Umarise las usa como castigo, dijo Toshinori con voz distante y muy fría. En concreto, las usan con prisioneros sin dones. Los dejan ahí dentro durante días, abriendo la tapa solo para darles de comer. La cosa se pone muy fea cuando dura varios días. Es una forma de tortura que no deja marcas, así que pueden fingir que no quieren hacer daño a sus supuestos elegidos. Aizawa parecía enfermo. Con mucha delicadeza y rapidez, le dio una palmadita en la mano a Toshinori. Fue un gesto torpe pero bien intencionado. All for One dijo, no enviarían los tanques de flotación directamente a la ubicación de su base. Son demasiado precavidos. Pero al menos ahora sabemos qué ciudad visitar a continuación. Señaló el nombre en la lista. Izuku seguía sintiéndose completamente aturdido. El mundo y el rostro azul de Fleck se volvían borrosos, apareciendo y desapareciendo. Temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Sentía la garganta como un gran moretón. Al principio, su cuerpo estaba entumecido, pero en cuanto intentó moverse, un hormigueo insoportable lo atravesó por completo. Fleck tuvo que levantarle los brazos para meterlos en su túnica. «Puedo hacerlo yo solo», graznó Izuku, mientras recuperaba la consciencia. «SHHH», dijo Fleck. Al encontrar esto sumamente condescendiente, Izuku intentó con lentitud zafarse de las manos. Esta escasa resistencia bastó para que Fleck le tapara la boca con un paño perfumado hasta que perdió el conocimiento. Izuku despertó en su antigua celda. Su nariz se hundió en un trozo de papel tapiz floreado que asomaba bajo la pintura blanca. Así que esta habitación se había convertido en un lugar para dormir para él, y probablemente hacía poco. Ya sabía que no lo mantenían en el mismo lugar que los niños sin dones, pero fue una confirmación interesante. La botella de agua sobre su mesita auxiliar le resultaba tentadora. Le palpitaba la garganta al verla. Izuku intentó incorporarse. No fue fácil. No podía mover los brazos. Sintió sábanas de algodón y una almohada bajo la cabeza. Contoneándose, se apoyó contra la pared y poco a poco se fue incorporando. Le picaba la nariz, pero no podía rascarse. Estaba envuelto en una camisa de fuerza. Esto iba a complicar su plan. Izuku respiró hondo y se dijo a sí mismo que encontraría la manera.
Estar sentado en esa habitación vacía con una camisa de fuerza le daba tiempo de sobra para pensar en ideas. Probablemente esto formaba parte de su castigo, aunque Fleck sin duda lo llamaría iluminación. La botella de agua de 1 galón tenía una pajita que sobresalía. Izuku sospechaba con cinismo que eso significaba que estaría atrapado en la camisa de fuerza por un buen rato. Bajó la cabeza y bebió el agua a toda velocidad. Hizo una pausa para tomar aire y luego siguió bebiendo. Le dolía la garganta, ya fuera porque se la había lastimado gritando o porque bebía demasiado rápido. Pero no podía parar. Chupó la pajita hasta que no quedó ni una gota. Alguien abrió la puerta sin llamar. Fleck se acercó y abrazó a Izuku. Izuku ya empezaba a esperar los abrazos, sino a acostumbrarse a ellos. Le rugieron las tripas. Fleck sonrió. Vine a invitarte a cenar. El líder del culto no tenía cosas más importantes que hacer. Izuku supuso que esto era conveniente, si no bienvenido, ya que tenía algunas preguntas para Fleck. Fleck lo levantó y le puso una mano en el hombro. Izuku se la quitó de encima. Puedo caminar solo. No hace falta, Mesías. Fleck levantó a Izuku y se lo echó al hombro. Izuku supuso que ese era su castigo por haberle apartado la mano. Recordó la vieja advertencia de Botan. No rechaces el contacto físico. Tenía una buena posición para patear a Fleck en la entrepierna. Pero quería preguntar por ella y su hijo, y quería quitarse esa camisa de fuerza, y patear a Fleck donde se lo merecía sería contraproducente para ambos objetivos. Además, el don del líder de la secta solo reflejaría el daño. Fleck llevó a Izuku al comedor y lo sentó a una mesa. Delante de él había un tazón de ramen. Aunque Izuku esperaba tener los brazos libres para comer, Fleck sopló sobre una cucharada y se la ofreció. Izuku dijo, te dejaré darme de comer si me dices qué les pasó a ella y a su hijo. Fleck sonrió como si Izuku fuera una mascota que hubiera hecho un truco adorable. No tiene sentido intentar iluminar a un pecador tan irredimible como ese. Simplemente confinamos al Dr. Sul a su laboratorio hasta que su hijo llegue aquí. El Dr. Sul está a cargo de desarrollar una técnica de terapia génica, utilizando tu código genético, que garantizará que el sujeto solo tenga hijos sin dones. Su incentivo será saber que esto se probará en su hijo tan pronto como nazca. Para evitar que cree un placebo, mataremos al niño si no funciona. Izuku se estremeció. No creía que lo que Fleck Turn pretendía fuera siquiera científicamente posible, pero dudaba aún más de que se pudiera razonar con los sectarios. Su plan acababa de adquirir un plazo límite estricto. ¿Cómo sabrás si funciona? Fleck agitó la cuchara. Izuku probó un bocado, esperando obtener la siguiente respuesta. Fleck dijo, si el chico sigue enfermo, entonces no funcionó. Oh, no, definitivamente no había manera de eliminar la peculiaridad de alguien con terapia génica experimental. Iban a matar a Rod y Sul. ¿Cuánto crees que tardará en llegar el hijo de Eddie? Los niños perdieron a su madre a una edad temprana. No tienen hogar ni acceso a servicios básicos, así que es difícil saber qué les pasa. Ofrecemos una recompensa y hay equipos de búsqueda. Podría tardar un día o una semana. Es muy frustrante. Lo considero una prueba sagrada. El ojo de Izuku se crispó. Lo veo como una situación que tú provocaste al secuestrar al único padre de un niño y dejarlo sin hogar. Sin embargo, de alguna manera te has convertido en la víctima. Sonrió falsamente. Me he sentido muy solo aquí sin alguien de mi edad. ¿Puedo conocer al hijo de Eddie? Fleck asintió lentamente. Dejarlo en tu santa presencia aumentaría las probabilidades de éxito del experimento. Le dio a Izuku otro bocado de ramen. Como era de esperar, su plan absurdo carecía por completo de base científica. Izuku simplemente dijo en voz alta, gracias. Fleck sacó un frasco de pastillas. Son vitaminas. Tendrás que tomar 2 al día. Teniendo en cuenta el tiempo que tu pobre y frágil cuerpo ha pasado en el mundo exterior, es sorprendente que no estés peor de salud. Izuku miró las pastillas. El frasco decía que era un multivitamínico común para niños, pero no le inspiró confianza. ¿Puedo preguntar qué contienen estas, vitaminas? Son vitaminas inofensivas que se compran en la tienda. Toma, incluso me tomaré una si te tranquiliza. Fleck se tragó una pastilla y luego bebió de su vaso de agua. Izuku, sabiendo que no tenía otra opción, se dejó ingerir una pastilla. Fleck declaró, proporcionamos a todos nuestros elegidos vitaminas y revisiones médicas periódicas, además de mantenerlos alejados del mundo exterior, que puede ser perjudicial para la salud. La realidad es que la mayoría son demasiado frágiles para sobrevivir sin nuestro amoroso cuidado.
Esta vez, Izuku no pudo contenerse. ¿Crees que si mantienes a las personas sin dones encerradas lejos del sol y a menudo sin poder usar sus extremidades, eso podría debilitarlas? Tenemos lámparas de rayos UVA, explicó Fred. Vaya forma de no entender nada. Izuku intentó otra táctica. Este plan que tienes de liberar a Triuger por todo el mundo solo empeorará las cosas para los Shinkyuk. Ahora mismo, la gente nos desprecia y nos discrimina. Pero no se sienten amenazados por nosotros. Si tu ataque terrorista tiene éxito, la población Shinkirk será culpada. Aunque ni siquiera seamos nosotros los que estamos detrás de tu plan. Piensa en los pobres, débiles e inocentes Shinkirk siendo masacrados por supervivientes furiosos por todo el mundo. Imagina la trágica escena. Fleck dijo. Por eso nos hemos esforzado tanto en poner a todos los que no tienen dones bajo nuestra protección en primer lugar. Sé que habrá pérdidas. Pero si se alcanza la singularidad de los dones, la humanidad se extinguirá. Izuku ya había oído esa teoría, sobre todo en la prensa sensacionalista. ¿Qué clase de idiotas planeaban un genocidio por una teoría sin fundamento? Incluso si los dones se volvían más fuertes con el tiempo, eso no significaba necesariamente que acabarían con la humanidad. Existían posibles soluciones que no implicaban asesinatos en masa. Pero ya había comprobado que esta secta no tenía ni idea de ciencia. Intentó apelar a sus emociones. ¿Planean un genocidio para evitar otro? No tiene sentido. ¿Qué les hace pensar que la singularidad de los dones matará a más gente que sus bombas? Todavía hay mucho que desconocemos sobre el desarrollo de los dones a lo largo del tiempo. Imaginen si unieran sus recursos con científicos que trabajan para ayudar a personas con dones peligrosos. Quizás entonces podrían evitar el fin del mundo que tanto temen. Fleck lo miró con curiosidad. Nuestro objetivo no es ayudar a los pecadores. Sus muertes son una parte necesaria del renacimiento del mundo. No, nuestra función es proteger a los pocos elegidos que sobrevivirán al apocalipsis venidero. Aún más loco de lo que se había dado cuenta, lo entendió. Si los que no tienen dones son demasiado débiles para cuidarse solos, ¿cómo esperas que sobrevivan después de que mates a todos los demás? Fleck sonrió radiante. Por eso los seguidores de Umarise permanecerán aquí, para seguir protegiendo a los elegidos. Es un sacrificio difícil quedarse en este mundo pecaminoso, pero sé que soy necesario. Por supuesto, los sectarios no planeaban suicidarse. Imaginaban gobernar a una población sin dones. Un grupo dócil e impotente, demasiado débil para resistirse. Izuku creía que había muchas posibilidades de que, si los sin dones se convertían en mayoría, se alzarían y matarían a los monstruos que habían masacrado a todos sus amigos y familiares. O al menos, eso esperaba. Eso era lo que él haría. Izuku dejó de intentar razonar. Al menos ahora podía decirle a su conciencia que lo había intentado. Tomó otro sorbo de ramen de la cuchara de Fleck. Luego fingió atragantarse. Agarró la cuchara con los dientes y la arrojó contra la mesa. El caldo caliente salpicó. Izuku observó cómo las gotas se acercaban a Fleck y rebotaban en él. El líder del culto no pareció darse cuenta. Fleck levantó un vaso de agua. Frunció el ceño con preocupación. Debes comer más despacio, dijo con tono amable. Izuku fingió toser antes de beber. Así, incluso el daño indirecto podía reflejarse en el poder. Además, no requería que Fleck fuera consciente del peligro para activarse. Era una habilidad realmente poderosa. Pero Izuku ya lo había tenido en cuenta al idear su plan. Durante los días siguientes, Izuku se dio cuenta de que su único propósito en esa secta era permanecer encerrado en una celda con una camisa de fuerza mientras los miembros de mayor rango lo visitaban para abrazarlo. Al parecer, no había otros sin dones en el centro científico, por lo que sus servicios de purificación eran muy solicitados. Lo habían convertido en su juguete animal de terapia. Shidero, el hombre que producía bolas de hierro y que había estado involucrado en su primer secuestro, sollozaba cada vez que abrazaba a Izuku, hablando de lo difícil que le resultaba no usar su don. Izuku intentó varias veces decirle que no era sano seguir reprimiéndose, pero Shidero no le hizo caso. Izuku pronto se dio cuenta de que su papel no era hablar. Se suponía que debía ser un muñeco de abrazos. Entonces Shidero partió en una misión. Los gemelos Serpenters siempre estaban juntos. Hablaban por encima de Izuku como si él no estuviera presente, comentando con entusiasmo lo fácil que sería para ellos gobernar el mundo una vez que todos los héroes con dones poderosos desaparecieran. Parecían menos fanáticos, pero Izuku los encontraba igual de poco receptivos a la persuasión, pues su motivación era el egoísmo.
Rogone, el hombre con un donoli, siempre visitaba a Izuku cubierto de pies a cabeza con tela, guantes y velo. Debido a su mutación, no tenía permitido tocar su piel. Izuku sentía verdadera lástima por él al pensar que probablemente había vivido toda su vida siendo tratado como un marginado. Era difícil comprender cómo se sentía Rogone al respecto, ya que tampoco tenía permitido hablar con Izuku. Ser abrazado por un gigante a través de varias capas de tela era muy incómodo, pero toda la situación era incómoda. A veces lo sacaban de la celda para sentarlo en una habitación con lámparas de rayos UVA y flores artificiales pintadas en la pared. Era terriblemente deprimente. Tenía los brazos entumecidos por haber estado inmovilizado tanto tiempo. Le preocupaba que, cuando por fin lo liberaran, los tendría demasiado entumecidos para poder usarlos. Para Izuku fue un gran alivio cuando Beros regresó al complejo, porque ella le preguntaba antes de abrazarlo, y luego no lo hacía si él decía que no. A esas alturas, Izuku ansiaba 5 minutos sin abrazos y con alguien que conversar con él como si fuera un ser humano y no una mascota. Hablaba con Beros sobre series de televisión o libros, intentando crear una conexión que pudiera usar más adelante. Era relajante. Casi normal. Izuku sabía perfectamente que debía actuar con lentitud y delicadeza si quería hacerle ver a Beros las fallas en la lógica del culto. Pero también sabía que tenía un plazo límite. Debía poner en marcha su último intento de escape antes de que el hijo de Eddie Sul se convirtiera en un experimento humano. Sentado en una dura silla de metal bajo el resplandor de una lámpara de rayos UVA, le preguntó a Beros: ¿te asignaron a la misión de buscar al hijo de Eddie Sul? Juntó las manos. No tengo permiso para dar esa información, Mesías. Siempre sonaba un poco nerviosa cuando lo rechazaba. A veces, si él insistía un poco más, lograba sacarle algo. Me preguntaba si habías regresado porque lo habías encontrado. Pero aún no lo he conocido, a pesar de que Fleckturn me prometió que sí. Beros se enderezó. El líder supremo jamás te mentiría. El muchacho necesita ser purificado antes de poder entrar en tu presencia. Ah, así que había traído de vuelta a Rodi Sul, que había sido capturado. Mala señal. Había deseado tener más tiempo. ¿Purificado? ¿Qué significa eso? ¿Le hiciste daño? No, simplemente necesitamos asegurarnos de que no haya sustancias extrañas en su cuerpo. La comida del mundo exterior es bastante venenosa. Personalmente me aseguré de que recibiera comida durante la purificación, aunque Sideros me dijo que no me molestara. Izuku hizo una mueca. Oh. Me alegro mucho de que hayas hecho eso. Beros infló el pecho y sonrió radiante. Gracias, Mesías. Tu bondad es un ejemplo para mí. Izuku se lamió los labios y se removió dentro de la camisa de fuerza. Tendría que actuar pronto. Beros, no creo que a mucha gente aquí le importe lo que le pase a Rodi. Yo me preocupo por él. Tengo mucha gente aquí que quiere cuidarme, pero él no tiene a nadie. Me gustaría protegerlo. ¿Me ayudarás? Eres una persona tan virtuosa, Mesías, dijo Beros, visiblemente impresionado. Por supuesto que te ayudaré, siempre y cuando no contradiga las órdenes del líder supremo. Eso fue al menos una pequeña concesión, aunque la segunda parte limitó su utilidad. Izuku sonrió con tensión. ¿Sabes por qué te ordenaron secuestrar a Rodi? En otras palabras, ¿cómo justificas experimentar con un niño? Él tiene un propósito en la gloriosa misión. Beros se encogió de hombros. A menudo no entiendo la sabiduría de mis mayores, pero debemos confiar en que el líder supremo sabe lo que hace. Izuku quería gritar que no existía ese nosotros porque él nunca se había unido a esa secta. Aunque, técnicamente, Beros no se había unido, sino que había sido criado en sus retorcidas creencias. Respiró hondo antes de decir algo poco diplomático. Con voz más baja, Beros murmuró: tengo que obedecer. Es la única manera de ganarme el derecho a volver a ver a mi madre. Izuku se animó. Tu madre ya no está con Umarise. ¿No dijiste eso? Así que si quieres verla, puedes venir a Japón y buscarla cuando quieras. Intentó sonar despreocupado e inocente, aunque le daban ganas de gritar. Y con mucho gusto te haría de guía turístico. Beros rompió a llorar. Sollozando, exclamó: mi madre no puede sobrevivir en el mundo exterior. El aire pecaminoso la matará. Le he rogado al líder supremo que me permita traerla de vuelta, pero la gente de la abominación la vigila demasiado de cerca. Mi valor actual no es suficiente para exigir la asignación de recursos necesarios para salvarla. Izuku se levantó de un salto, a punto de ofrecerle un abrazo reconfortante, antes de olvidar que no podía mover los brazos. No, definitivamente no va a morir. Te lo prometo.
Viví en el mundo exterior durante años y estoy bien. Veros lloró aún más fuerte. Había presionado demasiado. Mejor retirarse antes de perder el poco progreso que había logrado. Izuku pasó el resto de la sesión tratando de calmar a Veros antes de que los guardias vinieran a llevarlo de regreso a su celda. Cuando los guardias empujaron a Izuku a su habitación y cerraron la puerta, un adolescente estaba sentado en el suelo. Al principio, Izuku pensó que se trataba de otro miembro de la secta que había venido a ser purificado invadiendo su espacio personal. Pero el chico llevaba esposas y tenía un ojo morado. Sus brazos estaban cubiertos de moretones. Izuku se aventuró a adivinar. ¿Eres el hijo de Eddie Sul? El chico hizo una mueca. Así es. Te daría la mano, pero... señaló con sus manos esposadas la camisa de fuerza de Izuku. Me llamo Rodi. Rodi Sul. Rodi miró a Izuku con recelo. ¿Así que tú eres el Mesías del que estos locos no paran de hablar? Izuku suspiró. ¿De verdad crees que formo parte de la secta? Mírame. Se retorció en su camisa de fuerza. Soy tan prisionero aquí como tú. Entendido, Rodi se apartó el flequillo con las manos atadas. Me alegro de que me hayan puesto esposas y no una chaqueta. Hay muchas cosas que un hombre puede hacer esposado, sobre todo si tiene las manos esposadas por delante. Hizo algo con la muñeca y, de repente, las esposas desaparecieron. Guiñó un ojo. Me las volveré a poner antes de que regresen esos tipos con túnicas. Solo necesito estirarme. Levantó los brazos por encima de la cabeza. Este era precisamente el tipo de espíritu emprendedor que Izuku buscaba en un compañero de prisión. ¿Crees que podrías quitarme esta camisa de fuerza? Me la han puesto durante días. No siento los brazos. Rodi silbó. Eso es duro. Date la vuelta y déjame ver. Izuku obedeció y le dio la espalda. Uy, no solo anudaron las mangas, sino que usaron pegamento. Tienes suerte de que aprendí algunos trucos en la calle. Una Ryoudini, en camino. Rodi escupió en su mano y luego hizo algo con los dedos. Ahí está. Izuku jadeó mientras se quitaba la chaqueta. Un hormigueo le recorría los brazos. Déjame ayudarte, dijo Rodi mientras se masajeaba los brazos. ¿Mejor? Ah, sí. Gracias. ¿Qué otras habilidades útiles para escapar tienes? ¿Cuál es tu peculiaridad? Rodi lo miró fijamente. Izuku suspiró. Normalmente disfruto adivinando las peculiaridades, pero realmente necesito saber qué recursos tenemos disponibles. No me malinterpretes, yo también quiero escapar, dijo Rodi, apretando la mandíbula. Mis hermanos menores están solos. Se meterán en un buen lío cuando se les acabe la comida que les dejé. Ahora que sé que mi padre no nos abandonó y que Umarise no lo secuestró, tengo que rescatarlo también. Es solo que no confío en ti. Izuku evaluó a Rodi. El chico parecía tener como mucho un año más que él, pero incluso esa diferencia de edad podía ser un problema entre adolescentes. Los chicos mayores de la escuela no obedecían a los menores. Mira, sé que solo soy un chico sin particularidad, más joven que tú, Rodi resopló. Que no tengas un don no es el problema. Mi don es un pájaro rosa llamado Pino. Es tan débil que apenas puede cargar un papel. Refleja mis emociones, así que cada vez que intento mentir, su reacción me delata. No me malinterpretes, adoro a esa bolita de pelo, pero diría que mi don es un poco menos útil que no tenerlo. Sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que come. No tengo nada que envidiarte. Según la experiencia de Izuku, las personas con dones débiles o bien se esforzaban por molestar a los que no los tenían para sentirse inferiores, o bien empatizaban con ellos como compañeros en la parte inferior de la jerarquía. Por suerte, Rodi pertenecía a este último grupo. Entonces, ¿sigues pensando que podría estar trabajando con Umarise? Sin ánimo de ofender, pero por lo que sé, podrías ser un infiltrado enviado aquí para espiarme, dijo Rodi encogiéndose de hombros. ¿Qué te hace estar tan seguro de que no soy un espía? Porque si eres tan ingenuo, eso no te convierte en un buen socio. Izuku puso los ojos en blanco. No eres un espía. Los miembros del culto de Umarise tienen una forma de hablar muy particular. No tienen en alta estima a los que no tienen dones como para molestarse en espiarme. Además, te pareces mucho a tu padre. Tienes sus orejas y su nariz. Justo Rodi se rió. Para que conste, creo que tu peculiaridad suena genial. Te da autoconocimiento y la fuerza para ser fiel a ti mismo. Sin embargo, no poder mentir podría ser un problema ahora mismo. ¿Qué pasa cuando no estás cerca de tu pájaro? Pino sigue reaccionando a mis mentiras desde la distancia, y ellos lo saben.
Dudo que se molesten en prestar atención a cada una de sus reacciones, pero lo harán si me preguntan algo importante. Sin ánimo de ofender, pero creo que quizás no debería contarte mi plan. Roddy arqueó una ceja. Así que se supone que debo obedecer tus órdenes aunque no me digas nada y no confíe en ti. Izuku dijo. El plan no requiere estrictamente tu cooperación. No estaba seguro de si llegarías herido, así que tuve en cuenta que tal vez tendría que sacar tu cuerpo inconsciente de aquí. Roddy se rió. Me caes bien. ¿Me recuerdas a mi hermano pequeño aunque acabo de amenazarte con dejarte inconsciente? Mi hermano pequeño me amenaza todo el tiempo. Hermano mayor, si te saltas las comidas, yo tampoco comeré. O hermano mayor, no sé por qué llora Lala, es una acusación falsa. O hermano mayor, deja de acaparar las mantas o te voy a partir las rodillas. Es un pequeño monstruo, pero si alguien le hiciera daño, no dejaría ni un cadáver para el funeral. Izuku, hijo único, se preguntó si esa era una relación normal entre hermanos. ¿Estás dispuesto a ayudarme o no? Me apunto. La verdad es que, como no sé mentir, necesito que alguien más se encargue de la planificación. Solo te estaba poniendo a prueba. Roddy se encogió de hombros. Te aviso. Puede que tengas que dejarme atrás y escapar solo. Se llevaron a Pino en una jaula. No puedo alejarme mucho de ella o moriré. Oh, cielos. ¿Puedes detectar su ubicación? Siento un vago tirón en la dirección correcta, pero no sé a qué distancia está ella. Izuku hizo una mueca. Esto era un gran problema. Sería muy difícil planear una fuga cuando necesitaba recoger un pájaro cuya ubicación desconocía por completo. Izuku jamás diría que un don es inútil, pero el de Roddy era una desventaja considerable para un equipo de fuga de prisión. Pensaré en algo. Dame unos minutos. Roddy dijo. No tengo problema en ayudarte a salir. Luego puedes llamar a la policía y a los héroes, y vendrán a desmantelar este lugar y a rescatarme. Izuku dijo. Lamentablemente, Umarise planea obligar a tu padre a realizar un experimento científicamente infundado contigo. Si falla, te matarán. Roddy se estremeció. ¿Cuándo? Dijeron que en cuanto llegaras aquí. Roddy cayó de rodillas y gimió. Porque Izuku le dio una palmada en la espalda. Está bien. No te dejaré aquí, te lo prometo. Voy a salvarte, gracias, extraño mesías de la secta de pelo verde, dijo Roddy, aferrándose a la pierna de Izuku. Serás mi nuevo mejor amigo si logras sacarme de aquí. No quiero morir. Izuku parpadeó. ¿Nunca te dije mi nombre? No, no lo hice. Soy Izuku Midoriya. Escuchó pasos que se acercaban por el pasillo. Rápido. Ayúdenme a volver a ponerme la camisa de fuerza. Roddy se levantó de un salto y se movió con la misma rapidez que si nunca hubiera entrado en pánico, abrochándose la chaqueta. No puedo volver a sellar el pegamento, así que haz como si no pudieras mover los brazos, ¿de acuerdo? Roddy se puso las esposas justo a tiempo antes de que se abriera la puerta. Tras seguir el rastro del envío de tanques de flotación a través de varios puntos de entrega, Toshinori, All For One y Aizawa finalmente se encontraron frente al complejo de Umarise. La puerta metálica incrustada en el suelo del bosque estaba enterrada bajo hojas y escombros. Toshinori echó el puño hacia atrás y lo estrelló contra el acero. Desde dentro se oían gritos y sirenas. All For One puso los ojos en blanco. Presumido. Entonces, con un movimiento de dedos, paralizó a la primera oleada de sacerdotes con túnicas que subían las escaleras. Aizawa siseó. Él es incluso más presumido que tú, pero debo admitir que eso fue impresionante. Todavía no sabe atarse bien la corbata, susurró Toshinori. Los ojos de Aizawa se abrieron de asombro. ¿Qué, de verdad? All For One gritó por encima del hombro. ¿Voy a tener que derrotar a toda la secta yo solo? Podría. No hay problema. Aizawa se lanzó hacia adelante a la velocidad del rayo. Un sectario invisible que se había acercado sigilosamente para apuñalar por la espalda a All For One reapareció de repente. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Aizawa lo capturó con su bufanda. Estaba a punto de darme cuenta de eso, dijo All For One. No es que tengas corazón para apuñalar. Toshinori se lanzó a lo largo de la fila de sectarios paralizados, atándolos. Los contó. 8, 9, 10, todos los que están en el mismo bando dijeron. Los paralicé, esos son míos. El efecto ya está desapareciendo. No habrías podido atarlos a tiempo sin mí. Tanto Toshinori como All For One miraron a Aizawa en busca de consejo. Aizawa dijo. Los está separando. La discusión se vio interrumpida por un hombre gigantesco que saltó de la escalera.
Gritó. Puede que hayáis derrotado a los sacerdotes menores, pero yo, el santo guardián de los elegidos, haré llover el castigo divino. Toshinori lo examinó. ¿Qué, es un tercio del tamaño de Gigantomachia? Según All for One, una pequeña cantidad sería generosa. Toshinori preguntó. ¿Entonces vale el doble que un sectario común? ¿O el triple? All for One se cruzó de brazos. Quisiera saber quién de nosotros lo derrotó antes de responder a esa pregunta. ¿Cómo os atrevéis, pecadores, a ignorarme? El gigante levantó el pie y pisoteó a All for One. All for One le agarró la planta del pie con una mano y lo lanzó al bosque. El grito del gigante sectario se desvaneció mientras volaba por los aires. All for One se frotó la mano con exagerado cuidado. Creo que me torcí la muñeca. Un noble sacrificio que hice por el equipo. Eso sin duda vale 4 puntos. Le dirigió una mirada esperanzada a Aizawa. No, sigue contando solo como 1, dijo Toshinori de inmediato. Aizawa resopló. Toma tus puntos dobles y disfrútalos. ¿Acaso crees que nunca he visto a mis alumnos fingir un calambre para evitar el entrenamiento? Con su mano milagrosamente recuperada, All for One atrapó un rayo de luz. Lo envió de vuelta al túnel, sonriendo ante el grito de dolor. Ahora voy a la cabeza. No por mucho tiempo, dijo Toshinori bajando las escaleras a toda velocidad. En realidad, la competencia solo existía para convencer a All for One de que no matara a nadie, ya que eso le haría perder puntos. A Toshinori le importaba más encontrar a los niños sin dones que ganar. Toshinori derribó paredes, dejando que Aizawa y All for One lo siguieran a un ritmo más lento. Podían cuidarse solos. Echaba de menos su traje de héroe habitual, que lo protegía mejor de los escombros. Pero esta era una misión secreta. Incluso se había arreglado los mechones de pelo bajo una máscara amarilla brillante. Irrumpió en una habitación que contenía un tanque de flotación. Aunque su ritmo cardíaco se aceleró, no dejó que los recuerdos lo ralentizaran. No hay nada en este piso. Todos los de All for One irrumpieron en la habitación. Definitivamente voy a ganar esta vez. Te jactabas de haberles vendido a esos imbéciles tus planos y tu tecnología. ¿Crees que hay una puerta secreta? Interrumpió Toshinori. La frustración le carcomía por dentro. Estaba tan cerca. All for One se acarició la barbilla. Le di a Umarise algunas de las habitaciones secretas que me divertí diseñando, pero que no eran lo suficientemente prácticas para que yo las usara. Solo una sería lo suficientemente grande. Tengo una idea. Siguiendo a un ritmo más lento, Aizawa se colocó junto a ellos. All for One los condujo al comedor y apartó la alfombra para revelar una trampilla. All for One dijo, estoy recibiendo pulsos electromagnéticos interesantes de esa puerta. No intentes abrirla. Toshinori examinó los rincones de la trampilla hasta que encontró los cables. Una bomba. Maldita sea. All for One, ¿tienes algún don que pueda evitar que exploten las bombas? Aizawa frunció el ceño. Seguro que no se arriesgarían a enterrar vivos a sus preciados elegidos. All for One se encogió de hombros. Sectas. No son racionales, Toshinori dijo. Quizás los niños sin poderes estén en un nivel inferior, fuera del alcance de la bomba. Aún así, es arriesgado tener una tan cerca, pero las sectas hacen tonterías. All for One puso los ojos en blanco. No estés de acuerdo conmigo, me da asco. Toshinori se burló. En el futuro, me abstendré de señalar que el cielo es azul. Aizawa dijo. Quizás sea hora de llamar a la policía local. Ellos sabrán cómo desactivar una bomba de forma más segura que nosotros. Al menos asegurémonos de que no todo el lugar sea un señuelo. All for One extendió la mano y un cuadrado azul brillante se formó en el aire. Esta peculiaridad me permite ver imágenes a una distancia de hasta 20 metros. Los píxeles flotantes giraron y se enfocaron. La imagen mostraba a varios cientos de niños hacinados en una habitación metálica, cubiertos con mantas. Pero mientras All for One examinaba cuidadosamente cada rostro, Toshinori no vio a Izuku entre ellos. Sintió un nudo en el estómago. ¿Y si la secta se había enterado de One for All? No, era imposible. El joven Midoriya era demasiado inteligente como para ser descubierto tan fácilmente. All for One gruñó. Mi hijo no está aquí. Hizo desaparecer la imagen con un movimiento de la mano y se marchó furioso. Aizawa dijo. Mi hijo tampoco estaba en el grupo. Este no debe ser el único complejo. Toshinori gimió y se frotó la cara con la mano. Estamos de vuelta al principio. Tendremos que llamar a la policía. Esta ciudad tiene un héroe que puede inutilizar aparatos electrónicos. Eso es precisamente lo que necesitamos para desactivar la bomba.
Umarise tiene contactos con la policía en todas partes, pero Naomasa me dio un contacto local de confianza y me dijo que si mencionaba su nombre, no me harían demasiadas preguntas. Tras realizar la llamada, Aizawa y Toshinori se retiraron. Incluso con sus máscaras, era mejor no ser vistos allí. Toshinori usó su superoído para escuchar desde la distancia. Los héroes y la policía abrieron la puerta y luego intentaron calmar a un grupo de niños aterrorizados a quienes les habían dicho que venían monstruos a matarlos. Subieron a los miembros de la secta, que estaban atados, a furgonetas penitenciarias. Toshinori envió un mensaje a sus abogados desde su teléfono. Contrataría detectives privados para ayudar a los niños a regresar a casa. All for One los encontró cuando se marchaban. Toshinori preguntó, ¿ya terminaste tu rabieta? Por eso, no debería contarte lo que encontré. Tienes suerte de que yo sea el maduro. All for One extendió la mano. En ella guardaba una memoria USB. Tengo una peculiaridad que me permite detectar objetos importantes. Por alguna razón, me llevó hasta esta memoria USB escondida en un camión de suministros. De vuelta en el hotel, el trío abrió un ordenador portátil y examinó el contenido de la memoria USB. Un doctor llamado Eddie Sul había reunido pruebas exhaustivas de los planes de Umarise. Con cada palabra, el rostro de Toshinori palidecía. Planeaban detonar bombas de Trigger por todo el mundo. Era un alivio que aún no hubieran terminado de fabricarlas. All for One murmuró, si las bombas en el complejo contenían a Trigger, eso lo explicaría todo. Trigger no podía hacerles daño a los niños sin poderes. Pero cualquier posible rescatador habría estado en peligro si hubiera inhalado el gas. Toshinori gruñó. Como les quitaste los dones a tantos sectarios, apuesto a que culparán a la gente sin dones por este plan terrorista. Aunque los sectarios no nacieron sin dones. All for One puso los ojos en blanco. ¿Se supone que debo tener un repentino ataque de conciencia? ¿Tienes un hijo sin peculiaridades, no te importa? Por favor, mi hijo va a una buena escuela donde no hay acoso escolar. Toshinori se burló. Si crees eso, no le has prestado suficiente atención. El acoso escolar está por todas partes. Los de All for One ni siquiera lo miraron. Estás de mal humor porque no te diste cuenta de un ataque terrorista tan grave, lo que te convierte en un fracaso como héroe número 1. Aizawa agarró el brazo de Toshinori mientras apretaba el puño. Cálmate. No lo permitiremos. El archivo contiene la ubicación del laboratorio donde fabrican las bombas. All for One señaló. Miren. Eddie Sul informó que la secta se llevó a un chico a su laboratorio porque tenía una genética inusual. Eddie planeaba escapar con el chico, pero debieron ser descubiertos y escondieron la memoria USB en medio de la confusión. El nombre del chico es Izuku Midoriya. ¿Alguien lo conoce? La sangre de Toshinori se heló en sus venas. Se preguntó si esa extraña genética se debía a One for All. Entonces todo sería culpa suya. Pero no podía admitirlo. Pase lo que pase, All for One no debía descubrir el nombre de su sucesor. Tenía que fingir que no tenía ninguna relación con el joven Midoriya. Más tarde, la próxima vez que pudiera hablar a solas con Aizawa, le contaría la verdad a su compañero héroe y le mencionaría que ya había deducido que probablemente buscaban al mismo chico. No, lo siento. Yo tampoco. All for One se encogió de hombros. Al menos es una pista. Intentando sonar despreocupado, Toshinori preguntó. ¿Menciona a Eddie Sul a algún otro niño que estuviera cautivo en el laboratorio? Aizawa dijo. No, pero eso no significa que no haya otros. Podrían haber sido utilizados en proyectos en los que el doctor no trabajó. Esta es la única pista que tenemos. Tenemos que seguirla. Estoy de acuerdo, dijo All for One. Toshinori podría haber besado a Aizawa, si no hubiera sabido que eso le acarrearía una muerte inmediata. Yo también estoy de acuerdo. Aizawa dijo. Además, Izuku Midoriya podría ser el chico que estoy buscando. Se necesitó inteligencia para sacar la memoria USB, y mi chico era muy inteligente. Toshinori se mordió la lengua para no decir que, por supuesto, su Izuku era el sucesor más inteligente y valiente de todos los tiempos. Cuando Isashi vio por primera vez el nombre de su hijo en la pantalla, casi gritó de triunfo. Por fin, después de tanto tiempo soportando a ese rubio patán, había encontrado a Izuku. Pero no dejó escapar ni un sonido. Ese héroe amenazante no debía enterarse de su identidad civil ni de su familia. Mejor que el idiota siguiera creyendo que su hijo era un peón. Isashi no tenía fe en la bondad de All Might para impedir que tomara rehenes. Sobre todo con cierto Tomura Shigaraki al acecho. Si All Might se enteraba, podría decidir vengarse de la familia de All for One.
De alguna manera, Hisashi tuvo que convencer a los demás de que buscaran a Izuku sin que pareciera idea suya. Intentando mostrarse indiferente, dijo, al menos es una pista. Toshinori preguntó, ¿menciona Eriesula a algún otro niño? ¿Sí? El rubio idiota había caído en la trampa de inmediato. Qué tonto, tan fácil de engañar. Aizawa dijo, no, pero eso no significa que no haya otros. Podrían haber sido utilizados en proyectos en los que el doctor no trabajó. Esta es la única pista que tenemos. Tenemos que seguirla. Con 4 frases, Aizawa recuperó oficialmente el favor de Hisashi. Volvieron a ser mejores amigos. A Hisashi no le importaba demasiado si Aizawa sentía lo mismo. Nunca había considerado que los sentimientos de los demás importaran a la hora de demostrarles afecto o no. Para disimular todo aquello, Hisashi dijo, estoy de acuerdo. Por suerte, el rubio bufón idiota también estuvo de acuerdo. Aizawa dijo, además, Izuku Midoriya podría ser el chico que estoy buscando. Se necesitó inteligencia para sacar la memoria Usu, y mi chico era muy inteligente. Hisashi sonrió. Fue muy amable de su parte elogiar a su hijo. Qué extraño que el sucesor de Olmig no estuviera con el grupo principal de niños sin dones. Izuku había sido separado debido a la genética de su padre. Quizás la secta lo había puesto bajo vigilancia especial debido a su obsesión con el héroe que había escapado de sus garras. Entonces, el 9º sucesor podría estar en el laboratorio con Izuku, o podría estar en otro lugar. A Hisashi no le importaba, porque tenía prioridades más importantes. No podía dejar a su hijo en manos de la secta ni un momento más. Vayamos al laboratorio Umarise de inmediato. Los 2 héroes asintieron. En cuanto los guardias con túnicas entraron en la habitación, Roddy se tiró al suelo y se agarró el pecho con las manos atadas. No puedo respirar. Me duele muchísimo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Necesito estar cerca de mi precioso pino, o moriré. No podemos estar separados tanto tiempo. Las cejas de Izuku se arquearon. Dado que habían establecido que desconocer la ubicación del pájaro del Kirk de Roddy era un gran obstáculo para la fuga, Roddy debía haber ideado este truco para que la llevaran con ella. Inteligente. Izuku le siguió el juego, abriendo mucho los ojos y sorbiendo por la nariz. Por favor, señores, ha estado terriblemente enfermo. Adoptó el tono infantil que esperaban de alguien sin Kirk. Los guardias intercambiaron miradas a través de sus velos. Uno dijo, no podemos permitir que ni siquiera un hereje se vea aún más contaminado por su maldición. Pero se está muriendo. Gritó Izuku. Roddy se retorcía en el suelo, arañando el techo con los dedos. Veo una luz al final del túnel. Voy a morir antes de que tengas la oportunidad de usarme como conejillo de indias. Un guardia le puso una mano en la espalda a Izuku y lo empujó hacia la puerta. No deberías tener que ver esto, Mesías, le siseó a su compañero. Traigan una camilla. Izuku se retorcía, protestando. Por favor, ayúdenlo. Por favor. Los guardias lo seguían empujando por el pasillo. Izuku no creía que el plan de Roddy hubiera logrado vencer su odio fanático hacia los dones. Pero iba por buen camino. Si Roddy seguía así sin exagerar demasiado, tal vez encontrarían a su pájaro. Los guardias llevaron a Izuku ante Flecht, sin duda para otra sesión de purificación. Aún así, este incidente desagradable podría ser una oportunidad. En cuanto Flecht le dio otro abrazo forzado e indeseado, Izuku sollozó. Tengo tanto miedo por Roddy. Se está muriendo porque le impides ver a su pájaro. Lo miró con los ojos llorosos. Nunca le había resultado tan útil ser tan propenso a llorar. Por favor, ayúdenlo. Flecht le acarició la espalda y rió entre dientes. Mi querido y puro muchacho, eres tan inocente. El hereje claramente está fingiendo. No sabes hasta dónde son capaces de llegar esos enfermos para usar sus poderes, como unos miserables adictos. Maldita sea. Por desgracia, Flecht tenía razón por primera vez en su miserable existencia. Izuku preguntó, ¿puedo ver a su pájaro? Me sentiría mucho mejor si pudiera ver que todavía goza de buena salud. Flecht arrugó la nariz. ¿Y permitirte estar en presencia de un ser tan vil? Ya lo habríamos matado si nuestra investigación no indicara que el chico también moriría. Su madre tenía la misma peculiaridad que él, y murió repentinamente después de que su pájaro fuera atropellado por un autobús. Me pregunto si, por un breve instante, encontró la libertad y la redención tras ser liberada de su maldición. Pobre Roddy, perder a su madre así. Izuku se dio cuenta de que esto no funcionaba. Flecht era un hueso duro de roer. Mejor probar con otra persona.
Fleck suspiró contra el cabello de Izuku. Es tan maravilloso poder tocar por fin a alguien puro. Este hombre tenía problemas. Izuku deseaba que en vez de eso tuviera una mascota. La mayoría de los animales no tenían dones. Fleck dijo, quizás fue un error dejarte hablar con el hereje. Alguien que posee un don sensible del que no puede prescindir es, básicamente, un caso terminal. La única corrupción más vil sería la abominación, y él mató a la pobre Chizuru. Abominación era como llamaban a All Might. Izuku exclamó, ¿All Might mató a alguien? No era imposible si un villano era demasiado peligroso para capturarlo con vida, pero Izuku aún tenía sus dudas. Umarise no era una fuente de información fiable. No cualquiera. Chizuru tenía una genética excelente antes de que llegaras, pero era vieja y frágil. Tras ser engañada para ayudar a la abominación a escapar, no sobrevivió a la sala de la iluminación. Una furia helada invadió a Izuku. Su voz temblaba. ¿Torturaste a alguien hasta matarla por ayudar a All Might y ahora es culpa suya? ¿Acaso no era un niño entonces? Fleck le acarició el cabello. Eres tan puro que no podrías entenderlo. Izuku lo entendió todo. Una claridad absoluta lo inundó. Hasta ahora, se había culpado a sí mismo por lo que pudiera pasarles a Eddie y Roddy. Sin embargo, escuchar a Fleck culpar con tanta naturalidad a All Might por las acciones de la secta lo aclaró todo. Todo era culpa de Umarise. E Izuku les haría pagar por ello. A Izuku siempre le había resultado más fácil indignarse por los demás que por sí mismo, y en ese momento rebosaba de ello. El momento en que Izuku estuvo a punto de abalanzarse sobre Fleck y arrancarle la garganta con los dientes se vio interrumpido por la vibración del teléfono de Fleck. Los ojos del líder de la secta se abrieron de par en par. Toda serenidad desapareció de su rostro. Disculpe, Mesías, pero esto es importante. Algo horrible les ha sucedido a nuestros queridos hijos elegidos. Se levantó y se marchó. Izuku esperaba que algo terrible significara que los niños habían escapado, en lugar de que les hubiera ocurrido algo realmente terrible. No tuvo que esperar mucho. Los guardias dejaron pasar a Veros para que le tocara el turno. Lanzándose sobre ella, Izuku hundió la cabeza en su hombro. Era lo más parecido a un abrazo que podía conseguir estando atado a una camisa de fuerza. Fingió sollozar. Oh, Veros. Roddy se está muriendo porque lo mantienen alejado de su pájaro. Según Izuku, Veros era la más dulce. Esta podría ser su última oportunidad. Tenía que convencerla, costara lo que costara. Por favor, ayúdame. Veros lo abrazó por la espalda. Con cierta incertidumbre, dijo, es por su propio bien. Pero, ¿cómo puede ser para su propio bien si muere? Es el mejor amigo que tengo en este lugar. Aunque Izuku había conocido a Roddy hacía menos de una hora, técnicamente era cierto. Prometiste ayudarme a protegerlo. Sería un pecado no cumplir tu promesa. Un pecado capital. Pero solo lo prometí si no me habían dado órdenes en contrario. Nos dijeron que mantuviéramos al hereje y su maldición separados. Izuku preguntó. ¿Alguien te ordenó que no dejaras que Roddy viera a su pájaro por un corto tiempo? Me parece que te ordenaron que no los dejaras estar juntos permanentemente. Una visita corta no contaría. Veros se mordió el labio. No estoy segura. Izuku sintió debilidad. Lloró un poco más. Finalmente, Veros susurró. ¿Solo por un breve tiempo? ¿No se lo dirás a nadie? Por supuesto que no, dijo Izuku, con los ojos muy abiertos, la viva imagen de la inocencia. Veros se marchó y regresó con una jaula para pájaros cubierta con una manta negra. Le pareció una forma muy cruel de tratar a un animal, pero ya se lo esperaba de Umarise. Ella lo acompañó hasta el ascensor. Bajaron en la planta baja, donde se encontraba el laboratorio de Eddie. Veros se inclinó y le escaneó el ojo. Debían de haber instalado escáneres biométricos para impedir que Eddie abriera las puertas. Eddie estaba sentado frente a su computadora, tecleando rápidamente. Se veía pálido y estresado. Roddy yacía en una camilla. Gemía. El dolor. El dolor inimaginable. Oh, me muero. Dentro de la jaula, un pájaro resopló sarcásticamente. Veros abrió la puerta de la jaula. Salió volando un pájaro rosa. Dijo, ¿puedo darte media hora? Izuku liberó sus brazos, que no estaban bien sujetos, de la camisa de fuerza. Tomó un monitor de frecuencia cardíaca de la mesa y la golpeó en la cabeza con él. Mientras Veros caía, Izuku la bajó suavemente al suelo y susurró, lo siento. Intentaré que entres en un programa de desprogramación cerebral cuando regrese aquí con All Might. Le dolían y le ardían los brazos. Apenas pudo contenerse de soltar a Veros, y el hombro le palpitó al atraparla.
Más le valía no haberse torcido nada. No podía permitírselo. Roddy se incorporó. Lo lograste. Su pájaro voló a su alrededor, arrullando de alegría. Ya hemos superado el primer paso, de todas formas. Izuku se puso de puntillas para alcanzar la oreja de Eddie y le susurró las instrucciones. ¿Puedes hacerlo? Eddie dijo. Dame 5 minutos y prepararé una mezcla con los productos químicos que tengo a mano. ¿No me vas a hacer ninguna pregunta? Preguntó Izuku. Eddie hizo una mueca. Umarise quiere que le haga algo científicamente imposible a mi hijo, e insisten en que sea en las próximas 2 horas, porque creen que podría morir antes. Estoy desesperado. Izuku le dio una palmada en el hombro. Saldremos de aquí antes de que tengan la oportunidad.